Pues mira, el sudario de Oviedo es lo primero que hay que decir es que es un sudario, es decir, eso es importante. Nosotros, para eso hay que conocer muy bien las costumbres judías, cómo se producían los enterramientos, tal. O sea, nosotros llevamos, ya digo, 40 años estudiando este tema y nos hemos dedicado muchísimas horas. Es decir, que aquí cualquier imbécil, con perdón, sin tener ni la más remota idea del contexto, de la historia, de la arqueología, de nada, opine sobre la sábana santa, me parece que un poquitín de darse un puntito en la boca. Es decir, oye, si no sabes nada, no des opiniones. Entonces, claro, eso en el mundo que estamos es todo lo contrario. Porque cualquiera habla de cualquier cosa aunque no tenga ni idea. Bueno, entonces, ¿qué pasa si tú tienes un cadáver colgado de una cruz? Tienes un cuerpo que está colgado. Y entonces, además, tiene que estar respirando en la cruz, porque si tú dejas el cuerpo con los brazos sujetos por arriba y el cuerpo colgando sin apoyo en los pies, entonces se bloquea la caja torácica y no se puede respirar. ¿No? Se puede impulsar el aire, pero o sea, no se puede expulsar, ¿no? Se puede eso. Bueno, entonces, eso al final provoca, y además la flagelación y todo lo que se supone anteriormente, supone que el cadáver, supuestamente de Jesús, el cadáver del hombre de Sindón debía tener encharcados los pulmones, una cosa que nos dice cualquier forense que haya conocido casos en cierta medida semejantes, ¿no? Y entonces lo que hace el tipo que tiene que bajar al cuerpo de la cruz es darse cuenta de que cómo se suelta a un sujeto de un palo que está en alto, ¿no? Una T. Pues bueno, habrá que soltarlo, no puedes tirar el cuerpo hacia atrás porque está en la cruz, tienes que tirarlo hacia adelante. Por tanto, se tiene que colocar bajo y no a mucha altura, porque se calcula que los pies estarían como 50 centímetros del suelo o poco más, pero más o menos. Pero es decir, simplemente, o sea, hacían así, ponían la mano en el pecho perfectamente del cadáver, porque el otro está con las piernas dobladas, ¿no? Entonces simplemente tienes que coger el cuerpo, soltar los brazos y entonces te lo tiras encima. Si tú tienes una persona con un encharcamiento pulmonar y entonces la aprietas porque pesa, entonces como tienes los pulmones y son como una especie de acordeón, al apretarlos empieza a salir el líquido. Eso quiere decir que el que está sujetando el cadáver le tiraría el líquido del cadáver por encima. Eso para un judío, probablemente los que hicieron eso eran no romanos sino judíos, porque para eso estaban los romanos aprovechándose de los judíos para que les hicieran los trabajos sucios, pues el que baja el cuerpo es que va a recibir todo el líquido. ¿Y se tapó con ese pañuelo? Claro, y para un judío eso es la muerte pelá, que digo yo. Es decir, lo peor que te puede pasar, porque es el grado máximo de impureza, es que te caigan los líquidos de un cadáver encima. Eso era horroroso. Entonces, claro, hay que colocar una tela bien sujeta para que no se mueva. Porque en la cara. En la cabeza, toda la cabeza cubierta, para que al mover el cuerpo no caiga el líquido, ¿no? Entonces, ¿el sudario qué es? Eso, exactamente. Se ha cosido, se ha sujetado quizá con algunas vendas que también sujetan la cabeza. Total, se trata de que no se mueva en absoluto y que él recoja el líquido. Se pone doble en la parte de delante. Bueno, eso nos llevaría a explicarlo muchísimo y cómo hemos llegado a cada una de las conclusiones, pero, en fin, hay vídeos en internet donde se habla de eso expresamente. Y entonces, pues a partir de ahí tú bajas el cuerpo y ese líquido se va quedando primero, en el momento en que queda colgado el cuerpo inerte y mientras se espera que se dé permiso para bajar el cuerpo y entonces José y Mateo y Nicodemo van en fin, se le pide el permiso a Pilato. Pilato dice que ya está muerto. Claro, es que normalmente no se flagelaba nunca jamás a una persona que iba a ser crucificada, que eso, como fue el proceso judío, nos llevaría muy lejos, o el proceso romano. Pero el hecho de que, claro, o sea, hay un tiempo en que el cuerpo está muerto y que está colgando en la cruz. Entonces ahí empieza a salir líquido suavemente. Se calcula pues durante una serie de minutos, tenemos un cálculo de tiempo, etc. Entonces se deja hacia abajo, por tanto, boca abajo en el suelo. Y en ese caso, pues el líquido que sale por la nariz sube por la superficie de la nariz y mancha también la frente. O sea, es decir, tenemos una mancha fundamental en el sudario que es toda la que sale estando en vertical y que mancha la barba y luego cuando se coloca así, pues sube a la frente y marca la superficie de la mitad de la frente. Todo eso encaja perfectamente y además no solamente eso, sino que en la secuencia de líquidos que van recorriendo un rostro totalmente deformado por hinchazones y tal, está marcando, pues, donde hay una hinchazón hace una isla, ese líquido está recorriendo una superficie que tiene relieve, pero no es un relieve de un cuerpo normal, es un relieve de un cuerpo deformado, tiene un hinchazón enorme en el pómulo derecho, en fin, una serie de cosas. Entonces, cuando nosotros, después de darle muchas vueltas, hemos conseguido encontrar, dónde están los agujeros de la nariz en el sudario, dónde está la boca, dónde sale el líquido que ha estado cayendo por la comisura derecha de los labios, cómo se ha marcado la frente, cómo tiene un corte porque tiene roto el cartílago de la nariz de un golpetazo. Bueno, pues todo eso coincide. Las heridas.
esto es la bomba. Las heridas de todo el desarrollo de la cabeza del hombre de la síndone, porque la síndone tiene la parte frontal y la parte dorsal, pero el sudario que estaba colocado en el otro sentido también tienes la parte frontal y dorsal. Entonces, todas las heridas, deformaciones, hinchazones, etcétera, que aparecen en la sábana corresponden exactamente con los que aparecen en el sudario. Entonces, es absolutamente imposible, eso es el titular, es absolutamente imposible que sean dos personas con las mismas heridas. Y no te digo nada si el sudario está en España es del siglo VII, o aunque sea el siglo VIII. La sábana santa no es del siglo XIV en absoluto, porque eso sería tanto como decir que dos personas en siglos distintos producen exactamente todas las heridas exactamente iguales. Bueno, pues la prueba del 9 de la sábana santa es el sudario. ¿Y esto por qué no se sabe? Porque no les interesa a los medios de comunicación. Porque por mucho que lo digas, bueno, ahora parece que están empezando a darse cuenta de la importancia que tiene el sudario. Pero todavía siguen diciendo, pero el carbono 14, pero el carbono 14. Oiga, es imposible que haya dos personas que tengan las mismas heridas separados en el tiempo. Todas. Y además, ahora mismo tenemos… ¿Separadas en el tiempo? ¿Por qué, perdón? Hombre, porque si se supone que el sudario es de una época y la sábana es de otra, pues tenía que ser dos personas en fechas distintas que tuvieran todas las mismas heridas. Eso no es posible. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el carbono 14 ha fallado en la sábana santa y probablemente también el sudario debido. Porque la única coincidencia es que, la única explicación es que este cadáver sea el de Jesús de Nazaret y ese cadáver pues ha dejado sus huellas, por una parte, en el sudario previo que se le utiliza para el transporte hasta el sepulcro, y cuando se quita el sudario y se coloca dentro de la síndone, ¿ves? Por ejemplo, nosotros tenemos dos palabras. Los ingleses no, entonces se vuelven locos porque no entienden nada. Entonces es un desastre. Vaya idioma de bárbaros. Pues esto, en fin, bueno, es estupendo para las máquinas porque las máquinas no definen y ya está. Pero claro, cuando tratas de hacer una cosa más seria, pues es que hay que ir a las palabras griegas, que son las que funcionan, ¿no? Pero Jorge, ¿y cómo es posible que 2000 años, cómo es posible que se hayan conservado durante 2000 años estos dos trozos de tela, por llamarlos vulgarmente de alguna manera? Pues es muy normal. En primer lugar, porque los cristianos han venerado las cosas de Jesús. Al principio era un problema gordísimo. Yo tengo una tesis doctoral en Historia del Arte, precisamente, porque yo soy un tío muy raro. Yo hice ciencias puras en el bachiller, luego soy licenciado en Derecho, y de hecho estoy ejerciendo en la Facultad de Derecho de la Universidad de Valencia por oposición. Y luego pues hice la tesis doctoral en Historia del Arte, nada menos. Entonces son cosas completamente distintas, pero eso me da un conocimiento de muchos ámbitos. Esto hoy día está penalizado, porque uno tiene que saber casi nada de bueno, y ahora ya casi nada, pero en fin, con el tiempo te obligan a saber solo de una partecita de la historia o de la ciencia. Bueno, pues el problema fundamental que tenían los cristianos es que una cosa que hubiera tocado un cadáver en el ámbito judío era una cosa impura, que no se podía venerar en absoluto. Y si fuera de Jesucristo, pues ahí tenía una excepción. Está claro que no podían destruirlos porque, según la cultura judía, en la sangre está el alma y tú no puedes destruir una cosa que se supone que tenga parte del alma de Jesús, pero tampoco la vas a venerar. Durante siglos no se habla de los lienzos, pero tuvieron que conservarse porque eso era lo normal. Tenían que conservarlos, no iban a tirar un testimonio tan importante. Bueno, cuando la cultura judía ya no es la mayoritaria dentro de la iglesia y pasa el tiempo, pues entonces salen a la luz y entonces se demuestra que la sábana ha estado durante muchos siglos enseñando solamente el rostro, porque el rostro se veía una huella y eso les permitía pensar que era una imagen hecha en vida, entonces porque no pensaban que fuera de un cadáver. Entonces eso da lugar a la aparición del mandilión de Edesa, que esto nos llevaría muy lejos, pero… Vamos, yo tengo 500 páginas publicadas sobre todo esto, ¿no? Publicadas se pueden conseguir en internet. Tú pones tesis doctoral de Jorge Manuel Rodríguez y te sale el texto, porque los que hacemos la tesis doctoral y no tenemos nada que ocultar, la dejamos al público. Hay otros que hacen las tesis doctorales y las ocultan al mundo porque, claro, no quieren que se les vea que es un plagio miserable, ¿no? Que se las ha hecho otro. Pero bueno, lo cierto es que yo tengo un montón de texto sobre qué pasó con el mandilón de Edesa, etc. Entonces, durante mucho tiempo, la sábana se salva estando camuflada como si fuera una imagen hecha en vida. Eso dará lugar luego a la leyenda de la Verónica, que no existió, no aparece en los evangelios y además la ve Ana Catalina Neri, pero hay otros videntes que no ven en absoluto eso. Entonces hay que tener en cuenta que los videntes reciben mensajes para ellos y no para la humanidad, y que además dicen cosas contradictorias, por tanto no se puede considerar como si fuera dogma de fe lo que ha dicho la vidente no sé quién, la vidente no sé cuántos. Pero es cierto que se puede seguir la pista y yo creo haber podido demostrar que lo que estaban copiando durante siglos, a partir del siglo VI, que se conoce la imagen de Edesa y se generaliza porque ha ganado una guerra, esto es una historia interesante, pues se produce esa imagen, pues es el prototipo que da lugar a la imagen de Jesús. Por eso a partir del siglo VI se impone como un modelo único que es
la pinta de lo que se llama el modelo siríaco de las imágenes de Jesús, que está basada en la imagen de esa. Y además hay marcas que se reproducen en los iconos de esa época y siguientes que responden a irregularidades de la tela de Turín, a arrugas de la tela de Turín. Es decir, estaban viendo la síndone y eso es lo que da lugar a que se hable de esto. Jorge, perdón que te interrumpa, porque lo hemos mencionado mucho el tema de la sangre y de los líquidos. ¿Se ha hecho algún tipo de prueba también en relación con el sangre? Si era positivo, B positivo, AB. Bueno, ¿Y se ha contrastado el de la sí. síndone y el del pañolón o el de la tela, la del sudario? ¿El sudario? Bueno, pues esto, en fin, sin ninguna duda. Es decir, ¿por qué quiero matizar? Pues eso, es decir, que los grupos sanguíneos, los antígenos fluorescentes que determinan esto, son contaminables. La gente se ha creído cuando ha habido la pandemia que todos los test daban positivo o negativo y eran verdad. Mentira, 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 mentira. Es imposible. Es decir, la contaminación te puede hacer variar esto. Entonces, se determinó en su momento, el profesor Baima Bolone de la Universidad de Turín hizo, según los antígenos fluorescentes, una determinación de que el grupo sanguíneo de la Sábana Santa era el AB. Nosotros, AB. No se identificó el RH, que es el Macacus rhesus et al, etc. Ese elemento que yo sepa no lo he visto publicado en ningún sitio, por tanto no me lo creo. Por eso se dice a veces positivo. Pues que me digan dónde han sacado es el RH positivo, eso no se sabe. Pero el grupo AB sí. Entonces, cuando nosotros planteamos hacer una identificación del sudario de Oviedo, del grupo sanguíneo, pues el que teníamos entonces, que ya falleció, que era el profesor Villalain, que era catedrático de Medicina Legal de la Universidad de Valencia, pero había sido el director del Instituto Anatómico Forense, si no me equivoco, de la Universidad Complutense de Madrid, pues él dijimos, vamos a determinar el grupo sanguíneo. Y yo le dije y me dijo sí. Y digo, espero que dé AB. Dice, si da AB lo repetiremos. ¿Y eso por qué? Porque la contaminación puede hacer que aparezca AB en todo. ¿Y hasta cuántas ocasiones lo repetisteis? 3 veces, por 3 laboratorios distintos y por equipos independientes. Y salió AB. En las dos. En las 3. O sea, en las 3 identificaciones. En las 3 me refiero tanto de la síndone como de exacto. O sea, es decir, que entendemos razonablemente que no hay nada que nos impida pensar que no sea el mismo grupo sanguíneo. Ese grupo sanguíneo lo tiene el 3% de la población mundial, pero curiosamente entre los judíos es el 8%, casi el 9%. Es decir, que es triplemente más común entre judíos, entre personas de raza hebrea, que entre personas no hebreas, ¿no? Entonces, ¿eso es un síntoma? Sí, yo creo que más que una prueba se puede decir que es un síntoma.